Cicatrices de la guerra. Era una noche de invierno en la que llovía torrencialmente y en una pequeña casa ubicada en los adentros de la selva al lado de un río en el departamento del Caquetá, se encontraba una familia conformada por padre, madre, dos gemelos y un hermano mayor, quienes estaban a punto de irse a dormir cuando de repente se empezaron a escuchar disparos que provenían de la parte trasera de la casa y del otro lado del río. En ese momento la familia se une y se abraza fuertemente con mucho miedo y con su fe intacta para que no les pasara nada. Después de horas de enfrentamiento, los padres de los menores deciden esconder a sus hijos debajo de la cama y huir del centro del enfrentamiento. Lamentablemente fueron asesinados a causa del fuego desatado de un bando a otro que luchaban por la apropiación de territorios y la comandancia dentro de los mismos. 20 años después, Juan, un hombre de 33 años, siendo el hermano mayor, recuerda este día como si nunca hubiera salido de allí. Pensaba sentado a la orilla del río, que por tantos años había luchado diariamente por mantener a salvo a sus dos hermanos, Camilo y Pablo, los gemelos que junto con él quedaron huérfanos. Él decía que el recuerdo del día que mataron a sus padres vino de regresar al nicho que lo cobijó por mucho tiempo, de la nostalgia que produce la noche, el ruido de las gotas cayendo en el inmenso mundo de más gotas, el cantar de los pájaros, el despertar de los búhos en búsqueda de comida, el murmullo de las chicharras que cantaban y armonizaban la noche junto a la vista de las estrellas, el vislumbro de algunos rayos y el maullar de los lobos cercanos. Recuerdo que se desvanece cuando vuelve aquel recuerdo desolado en el que el ruido de la naturaleza no se sentía, sino que por el contrario era el estallido de las balas, el grito de las personas y la muerte de muchos inocentes lo que predominaba tanto en los días y noches de invierno y verano. Le preguntamos a Juan por sus hermanos mientras escuchábamos de fondo un corrido titulado La historia de un guerrillero y un paraco. Tomamos algunas copas de aguardiente y él, con la voz cortada y lágrimas en sus ojos que deciden no salir, seguía recordando no solo su historia, sino la de su familia. Cuenta que en el momento en el que sus padres murieron, empezó a escuchar voces cercanas merodeando la casa, aunque no se atrevieron a entrar, ya que únicamente iban a recoger los cuerpos que de costumbre tiraban al río a su suerte. Juan, asustado, junto a sus hermanos, les pidió que no hablaran y que hicieran el mayor silencio posible para que no los encontraran. E intencionalmente, los tres chicos se centraron en escuchar y grabar mentalmente las voces de aquellas indolentes personas que habían masacrado a sus padres. Ya al terminar el ajetreo entre bandos, él sacó de debajo de la cama a sus dos hermanos, en búsqueda de sus padres, aunque sentían que ya no los iban a encontrar, y así fue. Para esos días Juan tenía 13 años y sus hermanos 8. En sus ojos se veían un sinfín de sentimientos. Pudo haber sido tristeza, decía Juan, pero era rabia. La rabia inundó profundamente nuestras vidas y esto fue lo que nos cambió totalmente. Seguimos viviendo en esa casa mientras mis hermanos seguían yendo al colegio y yo empecé a trabajar en la finca sembrando café, yuca, plátano y naranja para vender junto a Camilo y Pablo los fines de semana en el mercado. Los enfrentamientos entre paracos y guerrilleros cada vez eran más intensos y más niños o padres se quedaban solos. Mis hermanos me contaban que a la escuela iban a reclutar niños para la guerra. Podría ser el ejército, la guerrilla o el otro ejército alternativo, los paramilitares. Aunque aquí entre nos, para suerte de ellos, solo fueron llevados una vez pero devueltos porque hacía pocos días se habían caído de un árbol de naranjas mientras jugaban y revoloteaban por toda la casa. Y uno se había partido el brazo izquierdo y el otro la mano derecha. Yo nunca me enteré de esto, sino fue por medio de una carta que todas estas anécdotas fueron aclaradas. El tiempo transcurrió y mis hermanos se graduaron del bachillerato sin premuras ni contratiempos. Juntos eran muy juiciosos, aplicados y dedicados. Obtuvieron menciones de honor por su comportamiento y rendimiento académico. Pero ellos decían que lo que más valoraban eran los esfuerzos que habían hecho no solo en el colegio sino en la casa, los cuales los formaron para la vida en medio de la guerra.
Ellos me agradecen mucho por haberles brindado el estudio, la comida, el vestuario y el amor que un hermano mayor puede dar a los menores. Eran días de completa felicidad y armonía. Nos sentíamos completos y realizados, pero los problemas vinieron después. Aunque mis hermanos eran muy juiciosos y lograron cumplir sus sueños, no esperaban entrar a la universidad ni hacer una carrera que les facilitara la vida, sino debido al recuerdo permanente de aquella noche gris en la que escuchamos todo tipo de voces y dejamos de oír la de nuestros padres. Mis hermanos y yo por separado empezamos a averiguar quiénes los habían matado sin que ninguno de los otros se enterara. Así, por ejemplo, Camilo pensaba que habían sido los paramilitares debido a que había escuchado hablar y la voz se asemejaba mucho. Pablo, por el contrario, pensó que eran los guerrilleros, por averiguaciones que realizaba mientras se trasladaba del colegio a la casa. Y yo, al igual que Camilo, estaba seguro que habían sido los paramilitares. A diferencia de mis hermanos, yo nunca quise hacer nada. Mi vida había dado un giro de 300 grados. Pero siempre pensé que lo mejor era empezar de nuevo sin rencores y con la frente en alto. Pero mis hermanos, al ser más pequeños, el rencor fue más grande. En diciembre 14 del 2010 me levanté como de costumbre a las 3 de la mañana. Fui a ordeñar algunas vacas que gracias al trabajo de la agricultura había podido comprar. Revisé algunos cultivos y volví a la casa a desayunar a eso de las 6 de la mañana. Sabía que algo extraño estaba pasando porque Camilo siempre me tenía tinto y Pablo tendía las camas, pero este día ni Camilo ni Pablo se encontraban en casa. Pensé que habían ido a una tienda cercana en La Bestia, entonces no me preocupé. Serví mi tinto, prendí mi cigarrillo y me senté en la mecedora que tenía en el solar, y allí me di cuenta que la bestia que teníamos para ir a la tienda se encontraba en el mismo lugar y ellos nunca iban a pie. Entré a la casa, busqué en las habitaciones, en el baño y empecé a gritar como loco, y en lo que voy y vengo, vi una hoja que estaba cerca de la estufa de leña donde hacía unos minutos me había servido el tinto. Tembloroso y con un nudo en la garganta la abrí, empecé a leer y a llorar desesperada y angustiosamente. Camilo y Pablo habían decidido marcharse con el único fin de hacerle pagar a las personas que habían matado a nuestros padres. Lo grave es que yo sabía que no iban a estar juntos debido a que Camilo pensaba que habían sido los paramilitares y por obvias razones algo me decía que se iba a adentrar en lo más profundo de la guerrilla y Pablo iba a hacer lo contrario. Y así fue. Después de largas horas de camino, ellos discutieron acerca de las averiguaciones que por tantos años habían hecho y llegaron a la conclusión de que iban por caminos totalmente distintos al punto de sentirse enemigos. Cada uno emprendió un camino distinto. Uno se volvió guerrillero y el otro paramilitar, y los problemas en la finca empezaron a llegar. Después de varios días de lluvia llegó el verano y acabó con la mayoría de mis plantaciones y el pasto para mis vacas. Como pude me las ingenié y compré con algunos ahorros pastizales vecinos que aún no se habían secado, y así logré sobrellevar la situación hasta que volvieron las lluvias. Por otro lado, mis hermanos empezaron a extrañar la vida que tenían, pues en el monte solo comían cancharina con agua de panela, y los obligaban a levantarse muy temprano, a hacer vigilancia y a masacrar personas que no tenían nada que ver con esta lucha, no solo de territorio sino de poder y de honor. Cierto día, en los adentros del Sumapaz, en un enfrentamiento entre paracos, guerrilleros y el ejército, se volvió a repetir la misma historia, pero en la familia Benítez. Es decir, los padres fallecieron y 2 niñas y un joven quedaron huérfanos. Para esta ocasión, Camilo y Pablo se encontraban en el enfrentamiento y fueron los últimos que quedaron cuando el tiroteo terminó. Camilo estaba recogiendo los cuerpos de los 2 padres, mientras Pablo cubría a sus compañeros para que pudieran escabullirse entre el espeso bosque, y entre matorrales alcanzaron a reconocerse. Pero el desespero, la desolación, la tristeza y la reflexión vino cuando de la casa salió gritando el joven, hijo de los fallecidos al que un compañero de Pablo disparó. En este momento los gemelos corrieron en auxilio al niño, entraron a la casa e inmediatamente salieron de debajo de la cama, temerosas, las 2 niñas que además de la preocupación por sus padres, se desmayaron al ver a su hermano herido.
Mis dos hermanos se miraron a los ojos y empezaron a recordar todo lo que habíamos vivido nosotros por tantos años y la felicidad y tranquilidad que pudieron haber alcanzado de no ser por la iniciativa que cada uno tomó por venganza. Pablo le pidió disculpas a Camilo. Se abrazaron y salieron del monte con las dos niñas y el joven en busca de ayuda. En el camino se encontraron con un vecino que tenía una camioneta y le pidieron que los llevara a casa, y allí llegaron. Yo estaba bajando algunos racimos de plátano cuando escuché las voces de las dos únicas personas que podían hacerme feliz. Nos abrazamos fuertemente. Llevamos al niño al hospital más cercano y allí se curó. Cuando el chico ya estaba totalmente fuera de peligro, decidimos marcharnos a la ciudad con los ahorros de la finca para darle una vida sana y fuera de la guerra a estas tres personitas que significaban un pasado reciente, un pasado que nunca olvidamos y nunca olvidaremos, pero que es hora de dejar ir y empezar a soñar. Estando en la ciudad, Camilo estudió medicina y Pablo estudió Derecho en la universidad pública. Los niños entraron a colegios públicos para seguir con sus estudios y yo me dediqué a escribir mi historia en las tardes, viendo el atardecer desde la terraza, tomándome un tinto y fumándome un cigarro, junto a una barranquillera llena de alegría que pone felices mis días junto a mis dos hijos, Amanda y Miguel, a quienes puse el nombre de mis padres en honor a ellos. El uno decía al otro, vamos a hablar de nuestro patrón. No andemos con maricadas, no habrán secretos entre los dos. A mí me apodan el perro y mi patrón es Carlos Castaño. Soy muy bueno para el tirón y no hay forma de negarlo. Vengo desde Montería y no lo niego, soy un paraco. Ahora me toca a mí el turno, el otro le contestó. Mi patrón se llama Tiro Fijo y a mí me apodan el Camaleón. Soy guerrillero de las FARC, no se imagina con quién se metió. Se formó una gran balacera de dos hombres de diferentes mandos. Esta historia fue en el sur de Bolívar. Allí quedaron dos hombres tirados. Y aquí termina el corrido